Ok, vamos a continuar con esta serie de videos. Hoy vamos a ver la segunda parte del tejido nervioso. Vamos a enfocarnos en la morfología de este tejido, en las laminillas que vamos a ver en el laboratorio y las laminillas que hemos visto en los libros, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a recordar unos aspectos antes de ver los tres tejidos que van a ser cerebro, cerebelo y nervio periférico. Lo que es cerebro, tenemos que recordar cuáles son las estructuras que van a proteger al encéfalo, que de afuera hacia adentro tenemos lo que es la piel, tenemos el periósteo, el hueso y ahora sí ya lo que son las meninges, la dura madre, aracnoides y pia madre. Es importante recordar lo que es pia madre y tenerlo en cuenta porque es una estructura que vamos a ver en las laminillas, si se logra ver. Otro aspecto que hay que recordar son las 6 capas de la corteza cerebral a nivel celular. La primera capa es la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, luego granular interna, piramidal interna y la capa de células multiformes o polimórfica. Ahora cada una va a tener sus características. La capa molecular está compuesta principalmente por fibras y células gliales, ya sabemos cuáles son estas células gliales, y células horizontales que fueron descritas por Cajal. La capa granulosa externa está compuesta por células piramidales que vemos aquí esquematizadas y células estrelladas, que estas células estrelladas son las que le dan el aspecto de granular, por así decirlo. Luego tenemos a la capa piramidal externa, que esta capa los histólogos difieren mucho porque algunos dicen que no se puede distinguir la segunda de la tercera capa. Pero bueno, la tercera capa va a tener células piramidales que son más grandes, como vemos aquí en el esquema. Después tenemos a la granular interna. La granular interna tiene presencia de muchas células granulares pequeñas. Estas células granulares pequeñas están esquematizadas de este modo. Después tenemos a la capa de células piramidales internas. Esta capa se dice que sus células van a ser más pequeñas, sin embargo, hay un aspecto que es importante resaltar, que a pesar de que estas células son pequeñas, en lo que es el área motora son muy grandes y se llaman células gigantes de Betz o células de Betz nada más. Por último tenemos a la capa multiforme. Esta capa multiforme contiene células, pues como dice su nombre, de muchas formas. La mayoría de estas células tienen una morfología de uso fusiforme, ¿no? Este uso fusiforme nos recuerda mucho a lo que son los fibroblastos. Y bueno, aquí está un esquema. Esto sería el ideal de cómo tendríamos que verlo en una hematoxilina y eosina. Sin embargo, vamos a ver que es muy difícil distinguir las 6 capas en un corte de H&E. Entonces lo importante era aquí es que vieran que en algunas estructuras se logran ver dos de las meninges, que es la aracnoides y la pia madre. Las vamos a distinguir porque en lo que es pia madre vamos a encontrar a los vasos sanguíneos, que ya sabemos que tienen un contenido hemático, que este contenido hemático no es otra cosa más que eritrocitos. Entonces, esto sería el ideal, ¿no? En realidad no se ve así. La expectativa, bueno, aquí vemos un corte que es una tensión de azul rápido Luxol Paz. La Paz es una tensión que es reacción de ácido periódico de Schiff. Entonces, se ocupa esta tensión y aquí sí se logran ver las 6 capas. Se logran ver las 6 capas y se logra ver lo que es pia madre con su vaso sanguíneo. Pero la realidad no es así. Aquí vemos una imagen que pareciera como una gelatina de fresa. Entonces esto que vemos aquí, todo esto que señala el apuntador, es la corteza cerebral. Vemos muchas células que es difícil distinguir a qué capa pertenece cada célula. Y bueno, aquí se ve lo que es pia madre, que está separada de la corteza por un artefacto, ¿no?, que vimos en las prácticas pasadas. Lo ideal para ver cerebro, corteza cerebral, es verlo a 40x. A 4x no vamos a ver nada porque vamos a ver una imagen muy difusa, ¿no? Entonces vamos a 40x y ya vemos esto. Esto que es pia madre, ¿no? Se ve claramente esta estructura más densa, incluso más eosinófila, tiene una coloración muy potente. Entonces dice que está hipercromático. Entonces vemos estas estructuras. Todo esto es lo que es pia madre y vemos a los vasos sanguíneos. Aquí se ven vasos
sanguíneos, aquí hay uno, aquí hay otro. Y después vemos pues todas las células, todos esos puntitos que vienen siendo células. La mayoría de estas células van a pertenecer a lo que son las células gliales. Sin embargo, es muy difícil decir, no, pues aquí hay un astrocito, aquí hay un oligodendrocito. Entonces, por acuerdo, se dice que solamente vemos células gliales. Nos vamos a acercar un poquito más y vemos estas, por ejemplo, vemos estas células que tienen como forma de uso fusiforme, que podrían pertenecer a la capa multiforme. Entonces vemos que están bastante revueltas, ¿no? Es muy difícil distinguir una capa de otra. Por ejemplo, aquí vemos otros núcleos. En algunos cortes se logra ver algo piramidal. Obviamente hay que tener mucha imaginación, no es tan específico. Por ejemplo, aquí este núcleo que se ve un poco triangular, ya decimos que podría ser una célula piramidal. Igual aquí otra célula piramidal. Entonces, en general, son núcleos que pertenecen a células de la glía. Y bueno, aquí esto es un artefacto. Vemos estas células de uso fusiforme. Aquí, por ejemplo, esta que se ve aquí se ve muy piramidal, ¿no? Entonces, es difícil distinguir una capa de otra. Pero lo que quiero que se lleven de este video es cómo es que se ve el tejido nervioso, ¿no? Tenemos que saber cómo se ve este tejido nervioso para que cuando nosotros veamos otro órgano que puede llegar a, bueno, de hecho tiene que poseer los 4 tejidos, podamos distinguir cómo se ve el tejido nervioso. El tejido nervioso se va a caracterizar sobre todo porque las células van a tener un núcleo bastante grande y generalmente van a estar como alargadas. Un buen ejemplo es, por ejemplo, esta célula que se ve muy alargada, pues pertenece a lo que es una neurona, ¿no? Bueno, más que alargadas, tiene una forma como triangular piramidal. A diferencia de las otras células que tienen su núcleo bien redondito, estas son células de la neuroglia. Por ejemplo, aquí esta que se ve más o menos alargada, fusiforme, esto vendría siendo lo que es una neurona. Igual esta imagen que vemos por aquí. Igual esta que se ve con su núcleo alargado, más o menos piramidal, con mucha imaginación. El punto es diferenciarlo entre las otras células que tienen su núcleo muy redondo, muy característico, que son células de la neuroglia, a diferencia de estas que tienen un núcleo pues distinto, ¿no? Más o menos piramidal. Por ejemplo, aquí esta que se ve muy alargada, pues esta claramente es una neurona, ¿no? Esta clase de imagen es la que se tienen que grabar, porque estas son las imágenes que vamos a ver, por ejemplo, en el plexo de Meissner o en el plexo de Auerbach más adelante, en el tubo digestivo. Si nosotros vemos una imagen así, sabemos que estamos hablando de tejido nervioso. Obviamente tenemos que saber dónde se encuentra el plexo de Meissner o el de Auerbach, pero eso es algo que van a ver en el video de tejido de tubo digestivo. Bien, entonces ahí está. Igual está aquí esta célula con una forma fusiforme alargada. Ahora, en el cerebro también vamos a ver otra estructura que ya vimos. Si no se acuerdan, les pongo esta imagen. Ahí está. Tenemos a los plexos coroideos, ¿no? Entonces es lo mismo, sin embargo aquí tiene un aumento a 100x y aquí está como a 40x, por eso es que se ve distinto, pero es la misma imagen. Ahora, para que ustedes lo recuerden, porque generalmente es algo que les ponemos eh, al examen de laminillas, el plexo coroideo, para que lo identifiquen, porque es muy fácil de identificar, pues yo les hago la analogía con lo que son los corales marinos, ¿no? Es como si viéramos un coral marino, pero eh, pues volteado, ¿no? Vemos, es casi similar a este coral marino, con cactus, como ustedes quieren familiarizar. Entonces, vemos el plexo coroideo. Nos vamos a acercar más y vemos que sus células tienen esta morfología como cúbica, ¿no? Si no lo logramos, nos acercamos más y vemos aquí esta forma como cúbica, ¿sí? Esta forma cúbica pues no es otra cosa más que células ependimarias o ependimocitos. Estos ependimocitos tienen esta morfología cúbica, que su núcleo abarca casi todo lo que es el citoplasma. Y todos estos ependimocitos se forman así en hileras y van a dar paso a lo que son los plexos coroideos, que es donde se forma el líquido subarráquido. Entonces recuerden esta imagen, recuerden el coral boca abajo y ya van a saber que estamos hablando de plexos coroideos formados por células ependimarias con esta morfología cúbica. Y bueno, algo muy característico es que aquí vamos a ver vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos llegan aquí y se drena, y a partir de este drenaje que viene de sangre se obtiene lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bien,
Ahora vamos a hablar de cerebelo. Entonces, pues partiendo de nuestra dinámica, vemos aquí la expectativa, ¿no? Como nos lo pone Ross, se ve bastante bien. Ahora, del cerebelo solamente vamos a recordar sus capas, que son tres y son muy sencillas. La capa molecular que se ve aquí y la capa granulosa. Estas dos, en medio de estas dos vamos a encontrar a una capa un poco delgada, que es la capa de Purkinje. Esta capa de Purkinje está formada pues por células de Purkinje, que son células que tienen forma de matraz. O bueno, también por ahí un instructor decía que son como espermatozoides, pero gordos, ¿no? Vemos, para así hacen analogía. Entonces, aquí vemos a la capa granulosa, que se ve muy característica pues porque sus células van a tener múltiplos gránulos y eso es lo que le va a dar ese nombre. Y la capa molecular pues va a tener estas células en canasta. Aquí les puse las abreviaturas para que no se pierdan. Estas células en canasta, que a diferencia de las granulares que van a estar muy juntas como si estuvieran en el metro de Puebla, las células en canasta, que son células de la capa molecular, van a estar separadas, van a estar bien separadas, ¿sí? Vemos aquí un núcleo, aquí otro núcleo. Ahora, las de Purkinje van a enviar sus axones y sus dendritas hacia lo que es la capa molecular. También tenemos que hablar que si nos adentramos más, vamos a esta imagen, vemos aquí la capa molecular, la capa granulosa. Es difícil distinguir la de Purkinje a este momento, pero lo que quiero que vean es que dentro de lo que es la capa granulosa se contiene lo que es la sustancia blanca. Esta sustancia blanca. Y bueno, en algunos cortes se logra ver lo que es pía madre, ¿no? Entonces se ve aquí como esta estructura más densa, y la característica para que ustedes identifiquen pía madre es la presencia de vasos sanguíneos, ¿no? Vemos estos vasos sanguíneos que están rodeando a la corteza cerebelosa. Bien, esta es la expectativa, ¿no? Ahora vamos con nuestra realidad. Bueno, la realidad es dura, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esta imagen, se parece más o menos a lo que es esta imagen. Entonces vemos estas células que, si ustedes ya están pensando, que pertenece a la capa granulosa. ¿Por qué? Porque sus células van a tener un alto contenido de gránulos. Estas células también se les llama células estrelladas. Y bueno, en medio vemos estas células que tienen este núcleo bastante gordo, como en forma de matraz o como espermatozoides gordos, que son células de Purkinje. Y aquí estas células, que sus núcleos se ven bastante separados, estas son las células en canasta de la capa molecular. Ahora vamos a ver. Aquí vemos el cerebelo 40X. Vemos esto que es la capa molecular y la capa granulosa. Ahí está, molecular y granulosa. Aquí no se logran ver células de Purkinje porque estamos a un aumento que no es el adecuado, pero lo que quiero que vean es que aquí vemos la granulosa. Vamos por partes. Molecular, granulosa, y adentro de lo que es la granulosa está la sustancia blanca, ¿vale? Ahora bien, no nos perdamos, aquí estamos hablando de molecular, granulosa y esto que ya se ve más, pues sin tantas células juntas, que serían las células estrelladas de la capa granulosa. Esto es sustancia blanca. Ahora, estas células que tenemos aquí, que tienen su núcleo pues gordito, pues van a ser células de Purkinje. Aquí vemos una, aquí vemos otra, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a identificarlas? Porque siempre van a estar en medio de las dos capas, la molecular y la de la granulosa. Ahora, para que nunca olviden las capas de la corteza cerebelosa, esta mnemotecnia, que es el mole de molecular de Purkinje, de capas de Purkinje, tiene granos. El mole de Purkinje tiene granos. Ahí está, no lo van a olvidar. Y bien, esta imagen pues es bastante característica. Se logran ver las tres capas de una forma muy, muy buena, muy específica. Vemos aquí la capa molecular con sus células en canasta y las células de Purkinje, que tiene esta forma de matraz, y la capa granulosa. Ahora, esto es la capa granulosa y esto es sustancia blanca. ¿Cómo sabemos que es sustancia blanca? Pues porque no vemos células de Purkinje aquí. Entonces, estamos viendo la granulosa y si nos adentramos más, vemos a la sustancia blanca. Además de que no vemos las células en canasta de la capa molecular. Aquí los núcleos son más grandes. Además, esta sustancia blanca va a tener un alto contenido de fibras. Si lo vemos aquí, se ve la diferencia.
Ok, vamos a ver el último tejido, que es el nervio periférico. Tenemos que saber cómo se forma un nervio periférico. Bueno, el nervio periférico se va a formar a partir de fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas van a ser los axones, ¿sí? Estos axones, pues los vamos a ver aquí señalados, ¿no? Estos que estoy señalando aquí son axones o fibras nerviosas. Cuando juntamos muchas fibras nerviosas, que vemos aquí que se juntan demasiadas fibras nerviosas, se forman fascículos de fibras nerviosas. Ujú. Esto que está marcado aquí como PNF son fascículos de fibras nerviosas. Entonces, si juntamos muchos fascículos de fibras nerviosas, entonces ya vamos a obtener lo que es el nervio periférico. Ahora bien, pero ¿cómo logramos que todas estas estructuras se mantengan juntas? Primero que nada, los axones o fibras nerviosas, que lo estoy señalando aquí, van a estar rodeados de un tejido conectivo que se va a llamar endoneuro. Más o menos les recuerdan que vieron algo similar en lo que es el músculo esquelético estriado, pero se llamaba endomisio, ¿no? Entonces, en vez de usar el sufijo misio, vamos a usar neuro, que es lo que habla de tejido nervioso. Entonces, las fibras nerviosas están rodeadas de endoneuro. Y los fascículos de fibras nerviosas están rodeados de perineuro. Y todo lo que es el nervio periférico está rodeado de epineuro. ¿Vale? Más adelante vamos a hablar de cómo se compone este tejido conectivo. Entonces esta es la expectativa que vamos a ver en los libros, que se ve bastante bonito, pero la realidad es que vemos algo más o menos así en el laboratorio, ¿no? Eh, no se desesperen, aquí lo que vemos, sí se ven los fascículos de fibras nerviosas, no se ven tan de cerca porque esto es un aumento a 4X. Ya les dije que 4X no es el aumento adecuado para ver tejido nervioso, lo adecuado es verlo por lo menos a 10X. Entonces vemos aquí los fascículos de fibras nerviosas y todo esto que rodea los fascículos pues es el epineuro, ¿no? A todos los fascículos. Pero el tejido conectivo que rodea a solo un fascículo es el perineuro, ¿vale? Entonces yo les digo que este corte se ve más o menos como si fuera una pizza de pepperoni, en donde cada fascículo es un, un pepperoni. Ujú. Y lo que vemos de las especies que tiene el pepperoni, estas especies, ¿no?, que vemos luego en la pizza, pues van a ser los axones o fibras nerviosas. Y todo lo que rodea a esta pizza, pues es el epineuro. Ok, eso solamente es como una analogía. Lo vamos a explicar de un modo más detallado. Bueno, si vemos esta imagen está entre la realidad y la expectativa, es como un medio. Y aquí se ve bastante similar a lo que vemos en el laboratorio. Entonces, ya dijimos, aquí se ve bien el epineuro, que está rodeando a todo el nervio periférico, el perineuro, que se ve más eosinófilo, más rosa, que es el que rodea a cada fascículo, y aquí se ve más o menos, no está tan bien especificado, pero se ve el endoneuro. Ujú. Ahora, vamos a describir cómo se compone cada tejido conjuntivo que rodea al nervio periférico. Primero vamos a empezar desde afuera, ¿no? El epineuro, que se rodea todo el nervio periférico. Pues este simple y sencillamente es un tejido conectivo denso. Ya sabemos que los tejidos conectivos densos tienen mayor cantidad de fibras y menor cantidad de células. Ujú. Y el perineuro es un tejido conectivo especializado, es lo que menciona Ross. Este tejido conectivo especializado está formado solamente por células perineurales. Y estas células perineurales van a formar una barrera hematoneural que va a ser pues va a ser muy analógica a lo que es la barrera hematoencefálica del cerebro. Entonces esta barrera hematoneural, como la barrera hematoencefálica, va a ser muy selectiva y va a regular el transporte iónico, va a regular el transporte de sustancias. Entonces se dice que las células perineurales tienen la capacidad de producir enzimas y de pues, regular este transporte iónico. Entonces el perineo es el tejido conectivo especializado que rodea a los fascículos nerviosos. Y el endoneuro es un tejido conectivo laxo. Sabemos que el laxo se llama así porque tiene mayor cantidad de células y menor cantidad de fibras. ¿Por qué? Porque está en cercanía de lo que son las células, que pues no son otra cosa más que estas fibras nerviosas, ¿no? Entonces, el endoneuro es el que rodea a las fibras nerviosas. Vale. Ahora, si vemos nervio periférico, aquí lo vemos a 40X, ¿no? Entonces, vamos a localizar estas estructuras de las que ya estuvimos hablando
Esta línea que se ve pues más o menos basófila, que está rodeando a un fascículo, pues va a ser el perineuro. A diferencia de esta fibra que se ve más eosinófila y se ve pues separada de lo que es el fascículo, esta fibra va a ser el epineuro. Entonces lo que vemos que se ve más eosinófilo y más eosinófilo va a ser el epineuro, y lo que se ve más basófilo, que está rodeando a los fascículos, es el perineuro. Ahora nos vamos a acercar más. Igual aquí vemos una imagen similar. Nos acercamos más y vemos la diferencia entre lo que es el epineuro y el perineuro. Aquí, como vemos, el perineuro tiene estos puntitos, porque se dice que las células perineurales tienen una morfología como escamosa, entonces se va a ver su núcleo como aplastado, ¿no? Y van a estar rodeando lo que son los fascículos de fibras nerviosas. En cambio, el perineuro no se ve con una alta cantidad de células. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es denso, entonces va a tener más fibras. Y bueno, aquí vemos lo que son las fibras nerviosas, los axones. Ahora nos vamos a acercar un poco más. Si nos acercamos un poco más, vemos estos axones que están rodeados de este tejido conectivo más laxo que se llama endoneuro. El endoneuro, la mayoría de los núcleos que vamos a ver rodeando a los axones, pues ya sabemos que estamos hablando de nervio periférico, entonces los axones en su mayoría van a estar mielinizados y van a ser rodeados de lo que son las células de Schwann. Aquí se ve muy bien esta conformación célula de Schwann-axón, como está esta célula abrazando al axón. Entonces la mayoría de los núcleos que vamos a ver rodeando a los axones van a ser células de Schwann. Sin embargo, hay otros núcleos que no están como tal rodeando a la célula. Menciona Ross que en general estos núcleos pertenecen a mastocitos o macrófagos, que los fibroblastos van a estar en una cantidad muy baja, y los que se van a encargar de formar el tejido conectivo pues son las células de Schwann. Las células de Schwann van a tener esa capacidad de también formar el tejido conectivo de los axones. Entonces, si vemos células que están rodeando como tal al axón, el 90% de estas células son células de Schwann, y células que están entre axones, no rodeándolos como tal, pues generalmente se dice que son mastocitos o macrófagos. Ahí está, vemos esta imagen. Recordemos que lo que está rodeando al axón es el endoneuro. Y bueno, pues en general eso sería todo. Yo traté de hacerlo lo más breve y conciso. Y bueno, ya saben, si tienen dudas las comentan, y ya sea que las respondan en otro video o hacemos un like, como ustedes prefieran. Gracias. Many troubles surround us, many promises for